Mira, han habido ciclos muy interesantes en este proceso de aprendizaje y crecimiento a través de las escrituras o de la Biblia. Hubo una época en la que todos conocemos que el conocimiento estaba cautivo, estaba en el poder de unos pocos que hablaban en nombre de Dios a la gente. Estas personas retenían el conocimiento y convencieron a sus seguidores de que no eran capaces de entender, de que no eran capaces de hablar en nombre de Dios, que ese era un privilegio que mantenían unas pocas personas y que, bueno, los creyentes estaban obligados a creer definitivamente lo que estas personas tenían. Entonces, bueno, la posesión de este conocimiento era poder absoluto, porque era muy intimidante, porque es hablar en nombre de Dios, porque es amenazar con la muerte, con el infierno, con una serie de creencias que eran sumamente nocivas e intimidantes para aquellas personas que les rodeaban. Así que se podía manipular el pensamiento o la fe de la gente de manera muy sencilla a través de esa captura o esa reserva cuasi hermética del conocimiento. O sea, la Biblia no estaba en manos de la gente, estaba en manos del poder de la iglesia. Pasa algo con la reforma muy interesante, es que la Biblia se le pone en las manos a la gente y la gente descubre que era un libro que podía entenderse, que podía leerse, que no eran códigos ocultos misteriosos solo reservados para algunos privilegiados. Pero creo que se va entonces al otro extremo porque hoy veo que desde esa libertad, que creo que precisa seguir siendo defendida, porque creo definitivamente en la libertad, pero nos hemos ido al otro extremo. Y he visto y he sido testigo de cómo con una Biblia en la mano, un ignorante a todas luces habla como si fuese dueño del conocimiento. Y muchas veces nosotros recibimos esa distorsión de la información y la tomamos como absoluta verdad porque salió de la Biblia, porque fue dicha en un púlpito y porque se dijo en el nombre de Dios. Y esos discursos, desde mi punto de vista, obviamente, sumidos en la ignorancia, nos han condicionado muchísimo y han hecho mucho daño y siguen haciendo daño. Porque a veces las personas no, desde nuestra libertad, no hemos sabido apreciar aquella responsabilidad que tenemos de filtrar la información. No cualquier persona que abre alguno de los textos que se consideran sagrados está hablando necesariamente lo que, lo que creemos que Dios querría decirnos, porque sencillamente son miles de lecturas de los textos. Y esas lecturas son interpretaciones, a menudo interpretaciones muy personales. Esas interpretaciones tienen sesgos tan diversos como diversos somos los seres humanos y todos asumimos, bueno, decir la verdad, porque bueno, tenemos esas pretensiones de creernos dueños de la verdad. Por otro lado, hablándote desde mi realidad, por ejemplo, yo siento que fui de alguna manera condicionado para ser un inseguro y es algo con lo que tengo que luchar y con lo que tengo que lidiar. Em, Porque desde niño yo recibí un discurso que me robaba mi autoestima. Cuando tú vas a un lugar en el que se te dice insistentemente, repetidamente, no vales nada, desde la punta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza, solo hay hinchazón y llaga. O sea, eres un miserable. El poco valor que tienes, lo tienes porque hubo un Dios en el cielo que estuvo dispuesto a morir por ti. El día que te desprendas de esas creencias, quedas en valor cero o menos cero. El problema estaba en que tener ese valor no estaba necesariamente en Dios, sino en las creencias
de la religión. O sea, tú vales mientras estás en el grupo de la religión. Si te desprendes del grupo de la religión, no vales nada. Entonces nadie quiere quedarse con valor cero. Y a veces buscamos afirmación en la religiosidad, en las prácticas religiosas, en el apoyo del grupo religioso, en hacer aquellas cosas que el grupo religioso dice que es voluntad de Dios, porque no hacerla implica desaprobación. Y como tu valor personal como individuo depende del grupo religioso y no del individuo, entonces estás anclado. Todo el tiempo estás anclado al grupo y sintiendo que le debes al grupo y esperando que el grupo reafirme tu valor. Si el grupo no reafirma tu valor, entonces te sientes mal, te sientes pecador, te sientes basura, te sientes miserable. Y desde los púlpitos religiosos, decirle a una persona que eres basura, que eres miserable, que no vales nada, que es como convertir al individuo en la alfombra que está a la entrada de la puerta, en la que todos se limpian el piso sobre ella. Y esas oraciones que uno escucha en las iglesias de manera insistente: Señor, no valgo nada, Señor, no sirvo para nada, Señor, no soy digno ni de estar aquí hablando contigo. Y, y dejamos de creer en nosotros. Se nos dice: no confíes en tus pensamientos. Es más, desconfía todo el tiempo de tu humanidad. Desconfía de tus pensamientos, desconfía de tus habilidades, desconfía de lo que eres. Tú eres algo porque Dios te dio un don y te lo puede quitar en cualquier momento. Eso es atemorizador, muy atemorizador, y te convierte en una persona totalmente insegura y dependiente de los grupos religiosos. Por eso muchas veces los grupos religiosos no hacen que el creyente que viene dependa de Dios, sino que dependa del grupo. Y yo creo que eso es algo que desde la espiritualidad y de la fe y desde la iglesia misma necesitamos trabajarlo para corregirlo. Y esto no es algo en contra de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia y creo que tenemos muchas cosas importantes y necesarias que hacer, pero necesitamos trabajar los discursos, porque estos discursos nocivos siguen y seguirán destruyendo el valor de los individuos, destruyendo el valor de los individuos y poniéndolo en manos del criterio de otras personas. Wayne Dyer, en uno de sus libros, dice que creer en ti es creer en la sabiduría de aquel que te creó. Es decir, si tú crees que tú eres creación de Dios, a ver, Dios no puede estar tan equivocado, o Dios no puede ser un creador tan malo que hizo un ser que no vale nada, que hizo un ser que no tiene raciocinio, que no tiene capacidad, que no tiene valor en sí mismo. Y es contradictorio porque la Biblia enseña que el ser humano era tan valioso que Dios estuvo dispuesto a enviar a su hijo a morir en una cruz para salvarlo. ¿Cómo es posible que desde un púlpito cristiano entonces alguien venga a decirte que tú no vales nada? Que tú no tienes, que tú eres trapo de inmundicia, que tú eres una persona, eh, es contradictorio. Creo que necesitamos revalorizar al individuo en la fe y a partir de la fe. No destruir el individuo para manipularlo. Claro, después que yo te convenzo de que no eres nada, de que no vales nada, de que no puedes confiar en tus pensamientos, de que no puedes confiar en tu criterio, de que desconfíes y de que lo único que podrías confiar es de esta figura religiosa que habla en nombre de Dios, entonces te conviertes en dependiente de tu pastor, de tu iglesia o de tus líderes religiosos. Y tú eres una persona que tiene que estar anclada todo el tiempo al criterio de alguien más. Entonces ya dejas de vivir tu vida para vivir la vida de los otros. Y creo que esto es lo nocivo de la religión.